Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unos pancitos estilo restaurante chino. Esos tan suaves y tiernitos que te entregan en el restaurante chino cuando vas a pedir tu comida. Ya en el canal tienes una serie de videos relacionados con la cocina china, pero al estilo latinoamericano. Tienes el arroz, los rollitos primavera, la salsa agridulce y faltaba algo especial, que eran los pancitos chinos, esos tan suaves casi que se deshacen por sí solos. Te dejo por esta esquinita de la pantalla todas esas recetas para que las unas a tu colección de recetas de comida china. Así que nos ponemos el delantal porque vamos a preparar estos pancitos riquísimos, suavecitos, típicos de los restaurantes chinos, pero con estilo latino. Así que ya mismo nos ponemos a cocinar. Comenzamos colocando en un bol 500 gramos de harina de trigo todo uso, 60 gramos de azúcar y revolvemos los ingredientes secos. Vamos a poner en una jarra 190 gramos de agua, un huevo entero más una yema. Agregas 57 gramos de aceite vegetal. Y vamos a disolver 20 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca. Y revolvemos todos estos ingredientes líquidos que vamos a agregar a la mezcla de harina. Y comienzas a integrar todos los ingredientes hasta formar una pasta. Luego agregas la sal y sigues mezclando bien todos los ingredientes hasta que se forme una masa que la vas a transferir a la mesa y vas a comenzar a amasar. Es una masa muy suave y no se pega ni de las manos ni de la mesa. Si notas en cualquier momento que está un poquitito pegajosa, solo agrega un poquito de harina y sigues amasando. Amasa esta masa por 10 minutos aproximadamente. Cuando ya esté amasada, formas una bola que haces girar sobre la mesa para que quede completamente lisa en la superficie. La vas a colocar en un envase y la vas a dejar fermentar de 45 minutos a 1 hora tapado con un plástico. Mientras tanto, vas a pintar un molde con mantequilla derretida. Pintas la base y muy bien las paredes. La masa ya fermentada la colocas sobre la mesa, le quitas el gas, vuelves a formar una bola y la vamos a dejar descansar sobre la mesa durante 10 minutos tapada. Puede ser con una toalla de cocina o con el mismo bol donde fermentó. Divido la masa por la mitad, mientras que trabajo con una mitad, la otra mitad descansa tapada. y voy a cortar trocitos
pequeñitos de entre 37 y 40 gramos cada uno. A mí me gusta pesarlos, pero lo puedes hacer al ojo. Y luego continúas con el resto de la masa. Cada una de las piezas la vamos a bolear individualmente. Aplastas la pieza de masa y traes masa de las orillas hacia el centro. Cuando tengas una bola, la haces rodar sobre la mesa. Y voy a colocar las bolitas en el molde. Primero puse en las esquinas y luego en el centro para irme guiando y que me queden líneas lo más rectas posibles. Aquí te voy a explicar con más detalle cómo hacer cada bolita. Aplastas con la mano cada pieza de masa, levantas por las orillas y las vas uniendo en el centro, como si estuvieses armando un paquetito. Luego lo puedes ir rodando en la palma de tu mano si te hace más fácil, o también se hace sobre la mesa. Para hacerlo sobre la mesa, colocas el canto de tu mano perpendicular a la bolita y con la palma de la mano ayudas a que la bolita vaya girando sobre la mesa. Eso hace que la masa quede con una superficie muy lisa. Luego, para acelerar el proceso, lo que haces es como ahuecar la mano y que la bolita ruede dentro de esa cúpula que hizo tu mano. Terminamos de rellenar el molde con todas las bolitas y dejamos fermentar de 30 a 45 minutos hasta que crezcan el doble de su volumen. La clara de huevo que sobró de la preparación la voy a romper un poco con el tenedor y voy a pintar todos los pancitos con la clara de huevo. Y los voy a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, de 15 a 20 minutos hasta que estén muy dorados. Cuando los saques del horno, separa los panecillos del molde. Yo lo hago pasando primero un cuchillo para que se despegue de las paredes, luego lo sacudo y le doy un golpe seco para que se despegue de la base. Si no, cuando se enfríe, se va a quedar pegados los panecillos. Los vas a pintar con mantequilla y los vas a dejar enfriar completamente. Cuando ya estén fríos, ya los puedes sacar de la bandeja. Como ya los habíamos despegado, no vamos a tener ningún problema. Y fíjate, qué panecillos más deliciosos, dorados, con una miga súper esponjosa. Estoy segura que te van a encantar. Que los disfrutes. Espero que estos pancitos te hayan gustado, tan suaves, tiernos y esponjosos. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. En la cajita de descripción del video te dejo la receta con todas las especificaciones y las medidas para que las puedas seguir al pie de la letra. Comparte este video con toda tu familia y amigos y también me puedes seguir por todas estas redes sociales. Si te suscribes al canal puedes saber qué voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si hablo de algún tema en particular.
Y para que te suscribas al canal, te dejo por aquí el enlace de suscripción. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!